Buenas tardes. En esta ocasión les traigo un estudio sobre la importancia que tiene la oración en la vida del creyente y de la congregación en general. He titulado el estudio como La oración fuente de vida y esperanza. Vamos a orar para que sea el Señor el que tome control de todo esto que se va a hacer. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder llevar este estudio, Señor, el conocimiento de tu palabra hacia mis hermanos. Permite que sea de bendición para ellos de la misma forma que ha sido de bendición para mí. Te alabo, te glorifico y te doy gracias en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración, fuente de vida y esperanza. Alguien dijo, la oración es al espíritu lo que la respiración es al cuerpo. Si no respiramos, de seguro moriremos por falta de oxígeno, pero si no oramos, nuestro espíritu se va debilitando y puede llegar a ser fácilmente influenciado por las corrientes de este mundo, que lo único que buscan es apartarnos de todo aquello que se llama Dios, sin olvidar que la lucha del creyente va más allá de lo que se ve y la amenaza está latente en todo tiempo. La misma escritura dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Por tanto, en un momento como el que está viviendo la humanidad, de temor y de zozobra por los acontecimientos que suceden a diario, el desaliento se presenta entre muchos creyentes. Sin embargo, no debería haber motivo para ello, porque se puede asegurar, conforme a la palabra revelada en la Biblia, que la mejor vacuna contra las peores circunstancias se encuentra en la oración y en una comunión constante con Dios, siendo esta el canal de comunicación existente entre Dios y el hombre, pues es Dios a través de toda su palabra quien llama al hombre a establecer una relación personal de dependencia y de confianza con Él. Y la oración viene a ser el vínculo establecido por medio del cual ese acercamiento se hace efectivo. El profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, siendo una clara invitación de parte del Señor para acercarse confiadamente al trono de la gracia y pedir con confianza de que Dios escucha atento las oraciones de los suyos. Y en Isaías 65:24, el Señor declara, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Así, en cada promesa se garantiza que Dios escucha y está atento al clamor de sus hijos. Por tanto, pide confiando, no solo en el poder de ese Dios, sino también en su amor y su sabiduría, porque Él sabrá conceder en su tiempo aquello que conviene y de manera más abundantemente de lo que se espera. Cada promesa es real y el creyente puede afianzarse en cada una de ellas, dando por un hecho que Dios es veraz y que la Biblia es su palabra. Así, todas las promesas de Dios, de acuerdo con 2 de Pedro, del 1 al 4, vienen a sustentar la esperanza en el creyente, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Y la oración es el perfume que, como el incienso, sacrificio de olor grato, es elevado hasta el trono de Dios a través de Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Como dice la Escritura, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2, Éxodo 29:41 y Apocalipsis 5:8 y 8:3. En Lucas 11:2, Jesús enseñó a sus discípulos no solo a orar, sino la manera cómo debían hacerlo, mostrándoles que Dios es el Padre nuestro que está en el cielo. Por tanto, el creyente puede acercarse a Él con confianza, como un hijo, pero a la vez debe considerar la distancia. Yo estoy en la tierra y Él está en el cielo. Además, Dios es santo y el hombre es pecador. Por esa razón, la reverencia ante su majestad
debe privar en esa relación de desigualdad, pues solo Dios Todopoderoso la merece. Eclesiastés 5:2. Porque aún Moisés, ante la santidad de Dios, descalzó sus pies. Éxodo 3:5. Así, todo creyente debe despojar su corazón de soberbia, orgullo y autosuficiencia, y vestirse de humildad, mansedumbre y dependencia, considerando ante quién se están presentando, porque nuestro Dios no es un diosito, Él es un gran Dios que gobierna en majestad y rige todas las cosas desde su trono de gloria, y nada escapa ante su poder y su dominio, recordando siempre que el único camino para llegar al Padre es Cristo. Juan 14:6. Y para que esto pudiera ser posible, la segunda persona de la Trinidad dejó su trono de gloria y vino a morar al mundo y a dar su vida por rescate del hombre. Por esto, cuando el creyente se presenta delante de Dios en oración, ya no lo hace apoyado en su propia justicia, sino revestido y amparado en la justicia, la santidad y la obediencia perfecta de Jesucristo. Una vida de oración viene a ser la muestra tangible de dependencias a Dios, reconociendo y aceptando que sin Él nada puede hacerse. Juan 15:5, pues es el refugio y el bálsamo que viene a calmar los temores y ansiedades que pueden estar socavando el espíritu, trayendo paz y esperanza a un alma turbada. Así, en el Salmo 42, del 1 al 11, el salmista muestra su necesidad de acercarse a ese manantial y expresa: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Es una sed que solo Dios puede calmar, y es solo en Él que es posible tener paz y gozo en medio de cualquier circunstancia. Así, Dios, por medio del apóstol Pablo, manda a los creyentes a no estar afanosos ni preocupados por nada. Filipenses 4:6. Dado que Dios no desconoce las necesidades de sus hijos y en su palabra ha prometido suplir al creyente por medio de la oración. En Mateo 7, del 7 al 12, el Señor dice: pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Asimismo, en Colosenses 3, del 1 al 2, se instruye a los creyentes para que fijen su mirada en lo que es realmente importante. El creyente es lo que es por la gracia y la misericordia de Dios, porque en el momento de su conversión recibió el espíritu de adopción, que en una forma natural clama: Abba Padre. Romanos 8:15. Por tanto, el orar debería ser natural para él, sin embargo no lo es. Y esta práctica es preciso desarrollarla mediante una disciplina de comunicación y comunión constante, de forma vertical y personal, creando el hábito y el ejercicio en la oración, apartando diariamente el tiempo, escogiendo el lugar más apropiado, evitando las distracciones y presentando peticiones concretas en el momento de orar. Daniel 6:10. Como le escuché decir a un pastor, el tiempo para orar no se encuentra, se fabrica. Y en Mateo 26:41, el Señor advierte que velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, esta preparación permite al cristiano que al presentarse delante de Dios llegue a ser algo habitual, algo como llegar a casa, sin perder de vista que una dilación en la respuesta divina recuerda que la bendición que se reciba será de pura gracia y misericordia, porque de no ser por Cristo no seríamos merecedores de nada. Todo es por Cristo. Asimismo, la tardanza viene a ejercitar en el creyente la paciencia y contribuye a madurar la fe. A todo esto
no se puede dejar de lado la importancia de la oración congregacional, pues es de vital importancia y de trascendencia para la vida del creyente en lo personal y de la iglesia en general, porque una iglesia que no ora está desprovista de la principal fuente de poder que Dios da y le está diciendo que no lo necesita. Y esto también se extiende a la vida del creyente, porque pelear en las propias fuerzas garantiza una derrota total y absoluta. Así que, asido de la mano de Dios, es en su fuerza y en su poder infinitos lo que viene a determinar la victoria. Pero en el momento en que la iglesia se reúne para orar y se presenta delante de Dios como un solo cuerpo, en consonancia de corazón, ruego y esperanza, llevando las aflicciones y necesidades ante su presencia, y a una voz puede clamar por paz, fortaleza, sabiduría, salvación de los perdidos, autoridades superiores, salud, esperanza, por las misiones, por los pastores, por los hermanos que están alrededor del mundo, por las necesidades de hermanos de la congregación, etcétera. Como dice el Señor en Mateo 18:19, porque otra vez os digo, es decir, no era la primera vez que el Señor se los decía, que si dos se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les sería hecho. Y en Mateo 21:22 recalca el Señor, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, cualquier cosa. Así que con esta seguridad, como en la iglesia primitiva, donde congregados los hermanos, orando, se dieron grandes prodigios y milagros. Los muros temblaban y caían, las cadenas eran rotas, las puertas eran abiertas, el camino allanado, el Espíritu actuaba y Dios se hacía presente. Hechos 1:31 y 16:27. Así que en este contexto, la iglesia contemporánea puede esperar lo mismo. No existe diferencia alguna entre ambas, porque Dios es el mismo y su palabra no ha cambiado. Por lo tanto, la oración congregacional está en armonía con la misión que Dios le ha encomendado a cada uno en lo personal y a la iglesia en general, que es orar unos por otros. Primera de Timoteo 2:4. Se debe orar a Dios por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Efesios 2:18. Porque Dios actúa en el marco de las oraciones de sus hijos. Así en Ezequiel 22:30 dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Ante esto, y amparada por la palabra de Dios, me atrevo a asegurar que grandes cosas suceden cuando el cristiano ora y muchas otras dejan de ocurrir cuando no lo hace. Sin embargo, no existe oración poderosa en sí misma, porque poderoso es aquel a quien la oración va dirigida. Mas, ¿cómo saber si se ora en consonancia con la voluntad de Dios? La vida de oración está íntimamente relacionada con el estudio de las Escrituras, pues nadie puede orar apropiadamente si no conoce al Dios y las promesas que se revelan en ellas, porque allí es donde se manifiesta también su voluntad. Daniel 9, del 2 al 19. Así que las Escrituras llevan al creyente a orar y la oración conduce a la comprensión de la Biblia, porque es en la misma Escritura que se nos dice que no sabemos cómo pedir. Santiago 4, 2 al 3. Y en Romanos 8, 26, 27 dice que es el Espíritu quien pide por nosotros con gemidos indecibles. Y si es el Espíritu el que clama, ese clamor está dentro de la voluntad de Dios, porque ¿quién conoce la voluntad de Dios sino el Espíritu de Dios? Primera de Corintios 2, 11. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho.
Juan 5, 14 al 15. Dios manda no solo a que perseveremos en oración, que teniendo constancia, sino a velar permaneciendo despiertos y agradeciendo, reconociendo así la bondad de ese Dios poderoso. Colosenses 4:2. Por tanto, cuando se ora, hay que hacerlo como si de verdad quisieran ser oídos, así como oró Ana por un hijo en el primer libro de Samuel 1 del 11 al 13, y cómo después de recibir respuesta a su petición, ésta derramó su corazón en adoración, en alabanza y en acción de gracias. Primer libro de Samuel 2 del 1 al 10. Y así como este hay otros ejemplos en la Escritura, como en el Evangelio de Marcos 10 del 46 al 52, que se relata la historia del ciego Bartimeo y cómo éste, al escuchar que aquel que pasaba era Jesús, daba grandes voces y a pesar de que era reprendido por otros, él clamaba con mayor fuerza hasta que fue escuchada y atendida su petición y seguía a Jesús. La Escritura no lo menciona, pero de seguro iba alabando y dando gracias a Dios. Así las cosas, la buena memoria y la alabanza de un corazón agradecido son elementos que van tomados de la mano, no se pueden separar. Porque una bendición recibida, traída a la memoria, conduce al creyente a regocijarse nuevamente, recordando lo bondadoso que es el Padre y dándole a Él la gloria, siendo el creyente vivificado en esperanza. En el Salmo 103, del 1 al 5, el salmista hace un recuento de las múltiples gracias recibidas y reconoce la majestad de ese Dios y la enaltece, ordenándole a su alma exaltar su santo nombre, diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así el creyente recibe las bendiciones y éste a su vez las devuelve a Dios, por decirlo de alguna manera, en acciones de gracias. Y en esta acción Dios es ampliamente glorificado. En concreto, es Dios quien recibe siempre toda la gloria. Salmo 34, 4, 6, 34, 10 al 15 y 34, 17 y 19, porque Dios es la fuente de todo bien. En fin, se ora porque Dios manda orar. Primera de Timoteo 2 en adelante. En segundo lugar, porque el creyente acepta su dependencia de Dios en todo. Y en tercer lugar, el creyente ora porque reconoce que Dios merece toda la gloria. Es soberano y gobierna por encima de todas las cosas y por tanto nada es imposible para Él, recordando siempre que ese poderoso Dios también es su Padre. A modo de conclusión, todo creyente debe orar confiadamente, constantemente, fielmente y agradecidamente. Jeremías 32:27 nos dice el Señor en su palabra: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y yo le agrego: absolutamente nada. Hasta aquí, hermanos, el estudio. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor. Amado Padre, te doy gracias porque es en ti en quien encontramos la fuerza, el amor, la gracia, la misericordia, Señor. Bendice a aquellos que van a escuchar este estudio de tu palabra, Señor, para que ellos sean exhortados a llegar a ti en oración, en reverencia, en adoración y en acción de gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por toda su atención.